Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Andrea y esto es Murciélagata Textiles. Hoy quiero enseñarles esta versión de los puntos altos y bajos con patch needle. Esta fue la primera prueba, quedó muy bonito, me encantó el degradado, quedó hermoso y bueno, vamos a comenzar de una vez. Con el corazón que ven a la derecha, yo estaba probando a ver qué tal quedaba, si hacía estas puntadas más gruesas, si las hacía con más orden, pero no quedó tal cual, así que bueno, ahora vamos a hacerlo con las puntadas más delgadas y con un poquito más de, o sea, que sea más orgánico, a ver qué tal. Quizá era obvio que no me iba a quedar bien, pero ustedes saben que a mí me gusta probar y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal queda así. Queda bonito, pero no es lo que estamos buscando un degradado. Voy a usar mi aguja de 4 milímetros y la lana acrílica semi gruesa que me encanta porque tiene colores hermosos. Voy a hacer unas líneas, o estoy haciendo unas líneas para demarcar hasta dónde va a llegar cada color. Súper relajado, sin regla, al ojo por ciento, como decimos por acá. Esto que ven acá es la estructura del punto alto y punto bajo. ¿Ok? Haces una puntada larga y una puntada corta. Esto lo vamos a adaptar al patch needle. Voy a enhebrar mi aguja mágica. Ya este enhebrador está viejito. Con este alambre, los enhebradores, lo más probable es que se arruguen y se pongan feitos, pero generalmente no se rompen. De verdad que es un alambre bastante resistente, un alambre que usan para, ¿cómo se llama esta técnica de alambrismo? Alambrismo, exactamente. Y bueno, es bastante fuerte. Ya está viejito, ya lo tengo que cambiar, pero realmente a mí no se me rompen los enhebradores. Simplemente ya de tanto uso se van poniendo feitos, se van como arrugando, doblando y eso. Así que si vas a hacer tu enhebrador, busca un alambre que sea resistente. Los de alambrismo son buenísimos. Yo voy a empezar desde el centro, porque cuando hice mi primera prueba, lo hice de un lado y las líneas se me fueron curvando. Entonces, para evitar esto, lo voy a hacer en el centro, haciendo una puntada larga que llegue hasta el límite, hasta donde dije que iba el color. Las puntadas van a ser ida y vuelta. Recuerden que esto es una versión, una adaptación de la puntada larga y corta. Adaptada obviamente al patch needle. Yo quise hacer esto, es decir, les voy a contar. Yo un día viendo en Instagram, me encanta ver el trabajo de otras personas, vi una chica que hizo una calavera y ella en la descripción decía que ella hizo la puntada larga y corta. Ella no explicó cómo lo hizo ni nada, solamente lo nombró. Y yo, bueno, me quedé pensativa, analicé su obra y dije, wow, queda chévere, lo voy a probar. Creo que también vi algo parecido que hizo Caro Bello, que es una chica en Instagram que hace cosas geniales también. Y vi algo parecido, ¿no? Yo dije, bueno, debe ser la misma técnica. Y bueno, me puse a probar y me salió haciendo esto que les voy a mostrar acá. No sé cuál es la técnica de ellas, ¿ok? Yo simplemente vi su obra, lo analicé y yo dije, debe ser esto, así debe ser, y es lo que yo estoy haciendo. Recuerden acá siempre mantener la forma del corazón, es un corazón, entonces saben que tenemos que mantener su forma, ¿no? Bueno, sigo contándoles. Sinceramente me gustó, se veía muy bonito el degradado, muy delicado, entonces probando llegué a esto. ¿Ok? No sé si ellas lo aplican tal cual, si hacen otra cosa, no lo sé. Yo acá lo estoy haciendo así, quizás sería chévere hacerlo más delgado, esa sería una buena opción, hacer puntadas solamente de ida. Eso es algo que me gustaría, ahorita que se me está ocurriendo, que me gustaría probar, hacer simplemente puntadas hacia arriba, delgadas, hacia arriba y ya está, para que me queden bien delgaditas. Ese video se los voy a hacer porque de verdad se me acaba de ocurrir y me parece chévere. Acá yo lo que estoy haciendo es siguiendo la puntada y haciendo ida y vuelta para que me queden esos espacios entre las puntadas largas. Recuerden que a mí me gusta experimentar. Yo soy como una científica de los textiles. Yo quiero aprender todas las técnicas que vea por ahí, probarlas, ver si me gustan, ver qué tal. O sea, me gustan los retos y me gusta aprender cosas nuevas. Y esa es la razón por la que también quise hacer este canal.
para compartir con ustedes todas las cosas que voy probando. Hasta ahora tengo videos nada más de patch needle y de crochet, pero la idea es hacer otras técnicas ahí que estoy estudiando y me estoy preparando. De verdad que soy como una investigadora, me encanta. Voy ahora con el otro lado. Igual, unas puntadas cortas y unas puntadas largas, dejando esos espacios allí. Quizá podrías probar haciendo una cantidad de puntadas, ¿no? Para las largas y para las cortas, para que se mantenga la proporción, pero realmente, te lo digo, no es tan importante. Mientras más orgánico sea, parece que queda mucho mejor. No sé por qué. Mientras haya un poquito de caos, como que queda más bonito. Es lo que yo creo. Quizá me equivoque. Porque al principio intenté hacerlo así, pero después como que no, vamos a dejarlo libremente, que llegue al mismo largo, porque a veces las puntadas me salen más corticas, más larguitas. Y bueno, la cuestión es confiar en el proceso y disfrutarlo. Y acá terminé con el primer color, volteamos y bueno, está todo mezclado, no se nota nada, pero ya lo vamos a ver más adelante, confíen en el proceso. Acá como puedes ver lo hice como, ¿sabes? Como en la parte de arriba de los castillos y bueno, es muy grueso, por eso no quedó bien el degradado, esta vez lo estoy haciendo más delgado. Voy a cambiar de color y sigo. Para la siguiente hilera y para no volvernos locos, lo que vamos a hacer es justamente donde tenemos las puntadas largas, allí las vamos a hacer a la mitad de la línea que yo marqué para mi color, ¿ok? Y donde tenemos el espacio entre las puntadas, allí la vamos a dejar a la mitad del espacio de este color. Como ven acá, fíjate, voy a insertarlo a la mitad porque este corresponde al espacio que está allí, es decir, la puntada corta. Sobre la puntada corta lo vamos a hacer a la mitad del límite que tenemos arriba del color, el límite que yo hice con la línea. No sé si lo explico bien, pero bueno, acá está para que lo veas. Aquí llegué a la mitad, me regreso. Se supone que me toca la puntada larga, entonces esta línea la voy a hacer llegar hasta la línea que hice con el bolígrafo rosa. Ahora abajo y me voy a meter en el espacio que quedó entre puntadas, que es el que corresponde al punto corto. Este lo llevo a la mitad, me regreso, ahora estoy sobre la puntada larga y voy a llegar a mi límite que es allá arriba, dejando el espacio obviamente entre las dos puntadas para que en la siguiente vuelta
pueda ser el punto corto donde corresponde. Discúlpeme si por momentos salgo de la cámara, pero es que la reubiqué y ahora ando un poquito despistada, es decir, me pierdo y creo que estoy grabando, pero resulta que no. Así que bueno, téngame paciencia, ahí me doy cuenta de nuevo, ups, no estoy grabando y me acomodo. Quizá no se vea muy bonito desde acá, pero confíen en el proceso. Vamos a confiar en el proceso, porque va a quedar bastante bien. Claro, con la práctica uno va mejorando la técnica, va haciéndola más rápido, más prolija. Bueno, este es mi tercero, mi segunda práctica con esta técnica. La verdad es que no se ve muy bonito, pero va a quedar bien bonito. Ya ustedes van a ver. Confíen, confíen. Y mientras sigo aquí tratando de hacer mi versión del punto largo, punto corto, quiero invitarte o invitarlos e invitarlas a que se suscriban a mi canal de textiles. Acá vas a aprender un montón de cosas. Si te gustan las lanas, las telas, ahí vamos, poco a poco. Este canal es nuevecito. Ahora es que faltan cosas por hacer. También, por favor, dale al botón de la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Y si te está gustando este video y te gusta mi contenido, recuerda darle me gusta porque eso me ayuda muchísimo. No sabes cuánto me ayuda que le des me gusta a los videos, porque YouTube de esa forma se lo recomienda a otras personas. También dándole me gusta lo guardas en videos que te gustaron y ahí lo puedes volver a ver cuando lo necesites. ¿Y qué más? ¿Qué más falta? Bueno, sígueme en mis redes sociales, @murcielagata textiles en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y bueno, ahí trato de mover las redes sociales, aunque a veces es un poco difícil. Tengo una lista de reproducción con todo lo que necesitas saber sobre el punch needle. Y si estás interesado en el crochet, también tengo una lista de reproducción para principiantes de esta técnica. Así que bueno, ahí tienes para elegir. Así que ya lo sabes, suscribirse es totalmente gratis.
Ya yo les he dicho antes que a mí me gusta mucho mostrarles mis errores, mis equivocaciones, para que ustedes lo eviten o si les ocurre lo mismo saber cómo solucionarlo, porque yo busco la solución si es que la tienen. Acá en el siguiente color yo cometí un error porque fíjate que tienes que hacer puntada larga, corta, larga, corta y larga, corta. En la siguiente también, pero te va a quedar donde hiciste la larga en la, vamos a llamarla hilera como en el crochet, en la hilera anterior, también te va a quedar larga y donde le hiciste corta también te va a quedar corta. Entonces acá yo lo hice al revés. Entonces, ¿qué pasó? Al final deshice todo porque no estoy segura de cómo iba a quedar y el objetivo de este video era hacerlo puntada larga corta. ¿Ok? Entonces lo que hice fue deshacer todo y volver a hacer esta hilera. No sé si al dejarla así iba a quedar igual, pero por las dudas preferí comenzar de nuevo, pues porque estamos hablando de puntada larga y corta y esto tiene tiene su estructura. Y lo importante de tener la combinación perfecta entre aguja, lana y tela es que al deshacer no está rota la tela y puedes volverla a usar, que es lo que pasa acá. Acá no tengo ningún problema en deshacer mi bordado porque puedo volver a panchear. Estoy pensando seriamente el hecho de hacerlo de una sola línea las puntadas. Creo que quedaría muy bien, es algo que tengo muchas ganas de hacer ahora. Voy a probar con eso. De verdad que no se me había ocurrido hasta ahora que estoy viendo el video y estoy grabando el audio. Pero quedaría muy chévere. Voy a probar eso. Acá ya se ve bastante mejor y se ve diferente al corazón anterior que hice. ¿Ves que hay que confiar en el proceso? Hay que confiar en el proceso. Seguimos con el próximo color.
Fíjate que aquí ya están quedando mucho mejor estos puntos altos y largos y bajos. Está quedando mucho mejor. Por eso te digo, la práctica es muy importante. Con este último color lo que voy a hacer es rellenar lo que falta.
Y ya terminé la parte de atrás del corazón. Mira cómo quedó. Mira, me estoy dando cuenta que hice al revés en los corazones. O sea, ya me había dado cuenta antes, ¿no? Pero igual me parece gracioso. En fin. Mira cómo quedó. Ya lo voy a cortar. Pero quiero que veas cómo se ve a diferencia del otro. ¿Ves? Las puntadas tienen que ser, o sea, las líneas que va a ser la puntada tienen que ser más delgaditas. Quizás si la hago mucho más delgadita queda mucho mejor. Pero eso, bueno, lo probaré luego. Ahora voy a cortarlas con una tijera. O sea, voy a abrir los bucles porque quiero que quede peludito. De esa forma se van a integrar y va a quedar mucho más chévere. Una peinadita para que se integre mucho más. Y ahora que lo veo, quizá ese color rojo ahí como que no cuadro. Hubiese quedado mejor sin ese rojo, pero bueno, lo hecho está. Y la verdad es que ni siquiera es rojo, es como un, no sé, como un fucsia con más rojo que azul, no sé, un color ahí bien bonito, pero rojo no es. Pero bueno, sí, se ve bonito. Si te das cuenta, como ese color es como el que contrasta más, se ve una ruptura, ya no se ve tan degradado. Pero bueno, la idea también es experimentar, ver qué tal, y de verdad que me gustó mucho. Y se nota mucho la diferencia con este que está acá, o sea, con el primer corazón que hice. No quise usar el cortador de lana que me compré hace poco, y acá te dejo el video de cuando lo probé, porque tenía miedo que se me pasara la mano. Y de verdad que preferí hacerlo con tijera, pero dime tú, ¿qué te parece? ¿Se ve realmente degradado? Bueno, acá lo voy a preparar con un poquito de pegamento, y me gustaría que en los comentarios me dijeras qué crees tú que puedo hacer con esta pieza. Yo estaba pensando quizás hacer un aplique en un pantalón que tengo por allí. También podría ser un, no sé, un monedero o un llavero, aunque ya he hecho llaveros antes. No sé, dime tú, dame ideas para yo hacer el próximo video. ¿Qué hago con estos corazones? Y hasta acá el video, espero que te haya gustado, que hayas aprendido full. Recuerda suscribirte, darle me gusta, darle al botón de la campanita, seguirme en mis redes sociales y estar pendiente de todo lo que estoy haciendo porque se viene más contenido. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.